Hablemos ya de tendencias, de los resultados. ¿A qué conclusiones llega cada uno de ustedes? ¿Qué podemos afirmar a un mes de las elecciones? Larisa. Bueno, sobre las tendencias, pero antes de dar una pequeña anotación metodológica, validando un poco lo que decía Camilo, y es que hay encuestas más sofisticadas, pero una sociedad más difícil de comprender, porque generalmente quienes leíamos encuestas asumíamos que las muestras presenciales eran mucho más certeras, sí. Pero no necesariamente sucede así. Digamos, con el tema del voto vergonzante, la presencialidad implica una presión social que no existe en el mundo digital. Entonces, digamos, ha cambiado mucho el tema de cómo medir y cuáles son las formas ideales de medición. Sin embargo, considerando que las 3 encuestas de esta semana establecen las mismas tendencias, algo bueno debe haber pasado para que tengamos como mediciones relativamente similares, que hace unos años una encuestadora era absolutamente diferente de la otra. Pero cada elección también es distinta. Pero era mucho más complejo identificar. De acuerdo. Metodológicamente había mucha más diversidad. Y en esta yo creo que la lectura es: Iván Cepeda lidera en todas, entre el 37 y el 44, seguido por un bloque en el que de la Espriella tendería a liderar más, y pues hay una oposición fragmentada entre de la Espriella y Paloma Valencia. Iván Cepeda duplica en intención de voto casi a esos 2 candidatos, y el centro, al igual que sucedió hace 4 años con la tragedia de la Coalición de la Esperanza, pues se desploma nuevamente. Creo que ese es como el contexto general, sumado a una alta fidelidad del voto por el candidato puntero, quien llega a sacarle más favorabilidad. Ahí tengo una pregunta: ¿ese Petro, candidato señora puntero sigue creciendo hacia adentro, que es un poco lo que yo veo, y no hacia afuera? O sea, es como si consolidara su votante seguro, el votante petrista. Captura más que el petrismo. Claro, pero no veo si en la encuesta está capturando votos hacia afuera. En el caso, y acá tengo una pregunta para usted, Augusto, el hecho de que las encuestas nos planteen un 22% de personas que dicen que no saben por quién votar, 7.8 entre 2 candidatos, 7.2 dice que su voto probablemente puede cambiar. Esto más o menos es un 30% que no define el voto. ¿Qué tan importante resulta leer los resultados y entender esos 6 millones de votos, si se pueden sumar así? Diana, muy buenas noches, y buenas noches para toda la audiencia y para mis compañeros de panel. Pues en definitiva ahí están las siguientes 4 semanas. Yo no lo saludé. No te preocupes, no, ni más falta. Quiero decirles que está con nosotros Augusto Reyes, consultor, estratega político, director de Poder y Poder. Gracias por estar esta noche aquí. Tranquila, Diana, no pasa nada. Entonces, volvamos a las encuestas. No, aquí están las 4 próximas semanas, y ese es el desafío, digamos, es el desafío ya de los candidatos punteros, para decir las cosas como son, ya de los candidatos punteros. Incluso las estrategias de ahora en adelante incluyen a los 2 o los candidatos Sergio Fajardo, Claudia López, Roy, Murillo, etc. Para disputarse ese voto, para disputarse esa audiencia, para disputarse, ahí hay una masa crítica, ¿sabes? La masa crítica que todavía está indecisa por experiencia, los compañeros no me dejarán mentir, pertenece mucho a eso que llamamos el centro, ¿cierto? Que todavía no está ni radicalizado, lejos de estar radicalizado hacia la izquierda o lejos de estar radicalizado hacia la derecha, pero que tal vez en un movimiento pendular que hace 4 años acompañó a la izquierda, en ese movimiento pendular pueda que acompañe a la derecha, pero todavía hay dudas alrededor. Pero a una derecha que uno podría pensar que absorbió el centro, que sería la de Paloma. Yo no estaría tan seguro. O sea, si algo nos está mostrando las encuestas es que Paloma crece, sí, incluso a un ritmo más acelerado que los demás candidatos. Se supone, cuando uno empieza a hacer algunos cruces de variables que permite, sobre todo con las anteriores muestras, con las anteriores encuestas, dice, aquí le está robando al centro. Paloma le está robando al centro. ¿Qué es la dificultad que tiene un Abelardo de la Espriella por radicalizarse tanto? ¿Cierto? Que él mismo
ha levantado un muro alrededor de su propia candidatura al radicalizar. Pero ojo, porque también el feeling del elector de hoy, no solamente en Colombia, sino en otras latitudes, le está gustando la radicalización. Yo difiero de Augusto en una cosa, Diana, y es que en las 3 mediciones el porcentaje de gente que se cree de centro es bajitico. Es 10% en algunas, 12, 8%, y me parece que lo que podría interpretar el estancamiento de Paloma Valencia frente a Abelardo es el hecho de haber tratado de acercarse al centro. Pero La figura de Oviedo con la suma de ciertos partidos tradicionales. La suma de Oviedo, que no necesariamente estamos evidenciando que fue ganancia, como todo el mundo la asumió al principio, todo el mundo dijo que era maravillosa, pero pues eso está teniendo conflictos internos fuertes que se están dejando ver hacia afuera. Y adicionalmente, creo que ya la gente no está en plan de ser de centro, sino está en un momento en el cual toma decisiones por un lado o por el otro. Claro, la discusión hoy en el mundo, y sin entrar en detalles pues al interior de las campañas, la discusión hoy en el mundo es si el centro existe o no existe, y por supuesto que el centro existe, Larisa. Lo que pasa es que a la gente ya no le gusta verbalizar el centro, y ese es un error, por ejemplo, en el que incurrió nuestro amigo Sergio Fajardo y nuestra amiga Claudia, que siguieron comprendiendo que verbalizar el centro y autodenominarse y etiquetarse como centro era la salida, porque la gente, como tú muy bien lo adviertes, dice no pertenecer, y eso lo asumimos como centro. Pero hay una masa crítica que no le gusta, esa masa crítica no le gusta estar ni en la derecha ni en la izquierda. Pascual Gaviria. Diana, 2 cosas. Una primera sobre Cepeda. Yo creo que la campaña de Inbamer nos puso a pensar, como en la elección anterior, si era posible un triunfo en primera vuelta. Ese 44%, ese crecimiento del 9% hizo que esa pregunta volviera a rondar. Pero si uno mira las otras encuestas, digamos las otras 3 encuestadoras, ve un equilibrio casi exacto, 37, 36, 38, y yo creo que ahí uno puede pensar ese triunfo en primera vuelta. Así Inbamer haya puesto el interrogante, lo veo muy difícil. Otra sobre Paloma Valencia. Después de las elecciones del 8 de marzo, creímos que Paloma Valencia iba a tener un gran rebote. Eso parecía lógico, y era lógico, y se dio de alguna manera. Pero eso parece se olvidó muy rápidamente, y uno ve que en 2 de las encuestas tiene una reducción de intención de voto del 2, del 3%, y en una tiene un aumento apenas del 3%. En Inbamer tiene un gran aumento del 10%, pero esa encuesta de Inbamer anterior se hizo antes del 8 de marzo. O sea que ahí eso no cuenta de alguna manera. Y eso me parece que es preocupante para esa campaña de Paloma Valencia. Creímos que ese rebote iba a ser muy rápido, que iba a empatar muy rápidamente a Abelardo, y eso parece haberse diluido un poco. Y respecto a Abelardo, pues tenemos una incógnita, porque tenemos un estancamiento desde hace ya rato. En todas las encuestas se muestra en los últimos 2 meses una especie de estabilidad que es difícil de leer. Si eso hace imposible que crezca, que el voto de más del centro, o que un voto más cercano al centro democrático pueda llegar. El caso es que vemos en todo caso en muchas de las encuestas que la derecha sumada termina siendo muy cercana a Cepeda en segunda vuelta. Ahí también hay, creo que las grandes preguntas. La gran pregunta de quién estará en segunda vuelta entre Abelardo y Cepeda, y también si esa derecha sumada podrá derrotar a Cepeda, como no se demostró hace 4 años.